buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos a La Muga. Mañana se celebra el Día Mundial del Videojuego y en relación a él surgen muchas dudas y miedos, sobre todo sobre la generación Z que viene pisando fuerte y encuentra en estos juegos virtuales una nueva forma de comunicarse. Hoy nos acompañará la psicóloga Marta Beranui, con quien intentaremos descubrir las claves de este cambio social en los más pequeños. Y nos centraremos también en la primera edición del Festival Internacional de Cine que se celebra en Navarra. Más de 1000 minutos de cine social nos esperan en un festival que se alargará hasta el próximo 31 de agosto. Y nos transportaremos al mundo de la danza. La compañía Aldanza y demás profesionales navarros han tenido la oportunidad de disfrutar de un taller impartido por la bailarina internacional Berta Bermúdez. Todo un mundo de creación de coreografías e improvisación que se han llevado a cabo en la Escuela de Danza de Almudena Lobón. Y arrancamos ya el programa de hoy hablando de que el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco y Navarro se ha unido en la Declaración Institucional de Emergencia Climática y Ambiental emitida por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Para hablar sobre este tema nos acompaña Pachi Chocarro, presidente de la Delegación Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Pachi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Pachi, comentábamos, ¿es necesario ponerse a trabajar contra la emergencia climática que estamos sufriendo? ¿Habéis decidido unir fuerzas? Vamos a ver, yo creo que no es necesario, es que es vital. Quiero decir, desde el Consejo Superior efectivamente se ha hecho una declaración, tiene, diríamos, como cuatro aspectos en los que los arquitectos creemos además que tenemos un papel muy importante que aportar y, de hecho, bueno, uno de los argumentos sería precisamente aportar soluciones innovadoras y el compromiso con las administraciones públicas, efectivamente, para frenar la emisión de gases de efectos, de gases de invernadero. Por otra parte, también se quiere apoyar precisamente a esa administración pública en esas políticas integrales que entendemos que son muy necesarias. Concretamente, además, en Navarra hay una ley foral que está ahora mismo en ciernes, la ley foral del cambio climático y transición energética, que nos parece fundamental. También, por otra parte, desde el Consejo Superior y en este caso desde la Delegación Navarra del Colegio de Arquitectos, queremos también crear un plan de acción de prácticas, de buenas prácticas medioambientales. Y por último, también otra de las cuestiones que se apoya desde el Consejo Superior es esa promulgación o difusión a través precisamente de la red del Colegio de Arquitectos de todos estos aspectos, ¿no? ¿Estáis todos los arquitectos concienciados o todavía falta trabajo por hacer, falta formación quizás de los arquitectos de la vieja escuela, ¿no? ¿Cómo se diría? Bueno, yo entiendo que desde luego el nivel de formación ahora mismo del arquitecto medio en Navarra es muy alto y de hecho estamos continuamente, diríamos, en periodos de reflexión y de formación. Ahora mismo hay unos grandes retos, hay un reto muy importante sobre todo que es con el parque público y el parque privado edificado, que realmente necesita una reconversión muy importante, porque de ahí surge gran parte efectivamente de ese derroche energético que tenemos en el mundo, ¿no? En general. Para que nos hagamos una idea, hace poco recuerdo leer una estadística en la que todos los países desarrollados, diríamos, pero especialmente en Europa, necesitaríamos más de 2,5 planetas para seguir con este ritmo, para consumirnos ese planeta. Los Estados Unidos, por ejemplo, necesitarían 4,5 planetas, pero los chinos, que son muchos, también necesitarían pues, casi 2. Entonces, estamos en una situación realmente muy importante y efectivamente no es ningún alarmismo el carácter que se le ha querido dar al tema de este comunicado. ¿Es fácil transformar la sociedad sin dañar el medio ambiente o es complicado? Bueno, vamos a ver, yo creo que es complicado, sobre todo por los hábitos. Hay que tener en cuenta que toda la mitad la segunda mitad del siglo XX ha sido una época muy desarrollista, entonces efectivamente los hábitos de la población bueno, pues, se han ido dirigidos a consumir al vehículo
el vehículo, que efectivamente es una aportación fundamental, el vehículo privado quiero decir, pero está claro que el vehículo tiene que pasar a ser el invitado de la ciudad, no el protagonista de la ciudad, sino el invitado. O sea, no puede desaparecer, pero está claro que lo prioritario es el peatón, la bicicleta y el transporte público, ¿no? Eso parece evidente. O sea, no es que sea fácil, pero es que no tenemos más remedio. Es que es así de duro, pero es así. Comentabas que precisamente el Gobierno de Navarra está trabajando y analizando esa ley de cambio climático. ¿Vais a participar en ella? Bueno, de hecho, sí que ha habido aportaciones, porque se han hecho diversas aportaciones desde distintos colectivos, y en esta fase final, desde luego, nosotros también queremos diríamos, estar con las instituciones para acabar de limar o de completar efectivamente ese documento, ¿no? Que nos parece fundamental. Para nosotros es importante que la Administración cuente precisamente con los técnicos que para todos estos aspectos estamos preparados, ¿no? O sea, ¿por dónde irían esas directrices? Vamos a ver, desde luego una fundamental es el reducir las emisiones fundamentalmente de los edificios públicos y de los edificios privados. Pero cuando hablamos de las emisiones estamos hablando de efectivamente unas envolventes térmicas que tienen que ser las adecuadas, las pérdidas energéticas que hay por las carpinterías habitualmente, pero también estamos hablando, por ejemplo, de optimizar la iluminación artificial dentro del propio edificio, reutilizar aguas que efectivamente van todas ellas al desagüe, sean indiscriminadamente, sean del inodoro o sean del lavabo. Hay muchos métodos, la sistematización y el control de la iluminación dentro del edificio, el evitar el soleamiento excesivo y que además eso esté monitorizado y esté robotizado. O sea, hay muchos factores en los que efectivamente se pueden hacer unos cambios muy importantes. ¿En urbanismo la amabilización del centro de Pamplona podría ir en esta línea? Bueno, yo entiendo que el concepto de efectivamente sacar al vehículo del centro y que el peatón y el ciclista y el transporte urbano tome el centro de la ciudad, creo que es algo ineludible. Quiero decir, yo creo que no es indiscutible. O sea, efectivamente en Pamplona se ha hecho un proyecto específico que efectivamente puede tener, diríamos, distintas variables y distintas mejoras, pero básicamente yo creo que tiene que ir por ahí. Y estamos hablando pues, de la Almendra Central, del Madrid Central, o estamos hablando de estas políticas que se están llevando en todas las ciudades del mundo, sobre todo del mundo, diríamos, desarrollado, que por cierto, insisto, somos los que más contaminamos, por otra parte, ¿no? Me imagino que la zona rural tampoco hay que dejarla de lado. Claro, la zona rural es muy compleja porque, por una parte, efectivamente, una implantación rural es más costosa, es más cara, el transporte es más costoso, pero por otra parte, si no tenemos población que pueda mantener, que pueda hacer de guardián de nuestros montes, o sea, de todo el patrimonio, en este caso de los navarros, pero vamos, del planeta, quiero decir, es vital. Lo que pasa es que, claro, tenemos el grave inconveniente de que el flujo casi irrefrenable de la población a las ciudades es monstruoso. Entonces, en este aspecto, yo creo que fijar a la población rural es fundamental. Vamos, esto no es nada nuevo, pero creo que hay que insistir precisamente en ese aspecto, ¿no? Pues Patxi Chocarro, presidente de la Delegación Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por haber arrojado también un poquito de luz y de conciencia sobre este cambio climático. Pues muchas gracias a vosotros por darnos también esta visibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante y lo hacemos hablando del Día Mundial del Videojuego que se celebra mañana. Surgen muchas dudas y miedos, sobre todo por parte de los padres y madres que ven cómo sus hijos cada vez se meten más en este mundo virtual. Lo vamos a analizar todo con la psicóloga Marta Beranui. Lorca Salud, líder en movilidad, la más amplia gama de scooters en Pamplona, las primeras marcas, única empresa autorizada en Navarra para el mantenimiento y reparación de las marcas líderes en scooters. En Lorca Salud disponemos de un amplio stock con entrega inmediata y financiación a su medida. Si hablamos de scooter, hablamos de Lorca Salud.
en Avenida San Ignacio 10. Bueno, y para buscar las claves de todo esto nos acompaña ya la doctora en Psicología y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, Marta Beranui. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Bien, gracias. Marta, decíamos que mañana se celebra el Día Mundial de los Videojuegos. Ajá. Un mundo al que cada vez los niños acceden antes. Son conocidos, yo creo, si no corrígeme, como la generación Z. Así es. Y esta pasión por los videojuegos sí que es algo que va increciendo, ¿no? Eso es, sí, lo has descrito muy bien. O sea, ellos nacen ya dentro de... O sea, con la tecnología alrededor, como es obvio, y para ellos pues el contacto con las tabletas, los móviles, desde que nacen, no les supone nada raro. Y luego pues los videojuegos forman parte de toda esa tecnología. Ya hace muchos más años que la forman, de hecho, ¿no? Antes de que existiera Internet, yo ya jugaba con mi Nintendo, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, los videojuegos han cambiado muchísimo con Internet, sobre todo, el hecho de poder jugar online con más jugadores a la vez, ¿no? De distintos países del mundo, a la hora que sea, porque en China es una hora y aquí es otra, ¿no? Pero jugamos a la vez, pues bueno, todo eso ha hecho que los videojuegos hayan tomado pues, una forma muy diferente, y con esas características pues nuestra relación con ellos también ha ido cambiando. Ha cambiado mucho en pocos años, comentábamos, ¿verdad?, antes de comenzar la entrevista, antes se hablaba de adicción al móvil, adicción a Internet, pero ahora ya buscamos más específico, ¿no? Sí, los investigadores que nos dedicamos a esto pues nos hemos ido dando cuenta que el problema no es Internet ni el móvil, porque eso es simplemente un canal a través del cual nosotros podemos acceder a. Entonces, a aquello que accedemos sí que puede resultar problemático, como lo es en la vida real, pues por ejemplo, en las compras, en el juego de azar, ¿no? Todas las tragaperras, los bingos que hay online. Todo esto a través de Internet, que nos lo ha facilitado. Si ya fuera teníamos problemas, porque había gente que tenía problemas con las compras, ¿no? Compras compulsivas, etcétera, o juego patológico, pues ahora Internet lo ha facilitado y, claro, pues todavía esto ha aumentado, por ejemplo. Cambian las características, pues antes nos conectábamos, o sea, yo podía salir a jugar al bingo a unas determinadas horas del día y ahora puedo hacerlo a las 3 de la madrugada desde mi casa, ¿no? Todo eso ha ido cambiando, y la adicción o nuestra conducta compulsiva hacia ello pues se ha visto facilitada, digamos, ¿no? Sí que es cierto que desde hace un año, más o menos desde junio del año pasado, la Organización Mundial de la Salud dijo que la adicción a los videojuegos lo ve como un trastorno. Sí, dentro de, o sea, desde el 1995 que se empezó a hablar de adicción a Internet, fue la primera vez que alguien dijo existe la adicción a Internet, en el 95, ha ido evolucionando. Primero hablamos de adicción a Internet, al móvil, ¿no? Luego, y se estudiaban características muy generales de ese tipo de adicción. Luego hemos ido viendo que no era tanto el canal, sino lo que hacíamos dentro de, como por ejemplo lo que te comentaba antes de las compras o el juego patológico, y luego hemos visto que hay algunas características que solo se pueden dar en Internet, como pueden ser los videojuegos, los WhatsApps, ¿no? Las redes sociales, etc. Entonces todo esto ya se va estudiando de forma más específica y ya ha pasado de llamarse adicción a Internet a, de todas esas conductas que hemos ido analizando los investigadores, la que vemos más problemática de momento es el videojuego online. Entonces, todo lo demás no es que se haya descartado, porque se sigue investigando, pero hasta ahora lo que dice la OMS y también la Asociación de Psiquiatras Americanos, que también marca un poco las directrices de los trastornos mentales, que en psicología es un poco lo que seguimos, ya directamente ha descartado la adicción a Internet, dice que no existe, pero que sí que tenemos que estudiar y que probablemente exista se llama trastorno por juego online, ¿no? O sea, el videojuego. Creo que la OMS también coloca el offline, porque dice que tienes que especificar, ¿no?, cuando diagnosticas, pero se está viendo en los estudios que el más problemático es el online, aquel que juegas con muchos jugadores a la vez, a altas horas de la madrugada, porque conllevan consecuencias negativas mucho peores que los que son offline. Generalmente son más difíciles de controlar, etcétera, y esos de momento se están viendo que son los más problemáticos. ¿Cómo podemos saber si hay una adicción?
Pues podemos entrar en internet, porque yo de memoria a memoria igual me dejo alguno, entonces os lo digo por si hay alguien que quiere saberlo. Podéis entrar en internet y poner criterios de adicción al videojuego de la OMS, os van a salir, ¿no? Pero básicamente lo importante es ver que la persona está perdiendo el control sobre eso, es decir, me conecto a pesar de no querer, porque ellos ya ven que tienen consecuencias negativas. Por ejemplo, tengo que estudiar, pero quiero jugar, entonces, y sigo jugando a pesar de darme cuenta que no estoy estudiando y que eso igual suspendo, ¿no? Entonces, ellos ven que les iría mejor no hacerlo, pero lo siguen haciendo. Y eso ya es muy típico de la adicción, que lo mismo es en las drogas, ¿no? En las drogas uno sabe que fumar es malo, pero a pesar de saber que fumar es malo y de que le repercute en el bolsillo, fuma, ¿no? Es un poco, eso es muy típico de la adicción. Otra característica típica de la adicción es que se aumenta el ritmo, ¿no? La tolerancia y la abstinencia, que siempre van juntas, es que yo juego o empiezo fumando un cigarrillo y acabo con la cajetilla de cigarros, ¿no? Conforme yo voy prosperando en mi adicción. Pues esto es lo mismo. Uno empieza jugando pocas horas, pero siempre van en aumento. Y por lo tanto, mi bienestar, para que yo esté bien, depende de que eso haya crecido, ¿no? O sea, y va aumentando. Y yo creo que esas son las dos características principales. Luego habría más, pero no me quiero... Hay 9, entonces no me quiero tampoco... Pero estas me parecen importantes, sí. Sí que es cierto que se ha puesto muy de moda desde hace ya algún tiempo el juego del Fortnite, un juego que cuenta con más de 45 millones de fans, pero sí que las cifras hablan por sí solas. Dicen que el 60% de los niños de entre 8 y 11 años juegan a este juego, cuando es recomendable a partir de los 12. ¿Qué tienen estos juegos para atraer tanto y a niños tan pequeños? Claro, lo que tienen sobre todo es que son online y eso le da características muy concretas. Por ejemplo, que puedes jugar, siempre hay alguien disponible para jugar, porque puedes jugar con gente de todo el mundo. Entonces tú te conectas a las 3 de la madrugada y hay jugadores, a las 5, a las 6, a las 11 del mediodía, a las 3 de la tarde, siempre hay jugadores para jugar. Eso es una característica. Entonces, eso, más la comunicación que le han añadido, porque ahora en estos juegos la mayoría de chavales juegan con cascos y micro, porque ahí se hacen comunidades, ¿no? Les gusta, o sea, les gusta hacer amigos, porque yo creo que aquí hay como dos variantes. En el Fortnite normalmente los chicos y los más pequeños suelen jugar con sus propios amigos. Pero hay otra variante de juegos, y también incluso el Fortnite se puede hacer así, con gente que tú no conoces, que la has conocido a través del juego. Entonces, en estos juegos además se puede jugar, existe la posibilidad de jugar en equipo. Hay algunos que solo puedes jugar en el equipo, otros que puedes elegir. El Fortnite puedes elegir, por ejemplo. Pero el equipo también genera mucha presión. Por ejemplo, en unas entrevistas que hicimos hace ya algunos años en Barcelona, en otro juego, en el WoW, el World of Warcraft, que era el súper conocido, bueno, que mucha gente jugaba, igual es de los millennials ese, de la generación de antes. En ese, los chavales nos explicaban en las entrevistas que les hacíamos, que eran chicos que estaban diagnosticados de adicción al videojuego y estaban incluso internos en el hospital porque les costaba mucho dejar de jugar. Ellos decían que lo que más les enganchaba era el compromiso que tenían con los demás compañeros de equipo, porque tenían que pasar unas misiones y tenían que hacerlos cada uno con su rol. En estos videojuegos juegan a través de un avatar, ¿no? Un personaje que se inventan, entonces cada avatar tiene sus propias herramientas, armas, etcétera. Entonces cada uno tiene sus dones y son importantes todos, ¿no? Para que en equipo puedan vencer. Entonces, si quedaban para jugar a las 9 de la noche del sábado, pues tenían que estar. O sea, no podía ser que de repente una comida familiar fuese más importante que eso, porque iban a fallar a todo el equipo y esa presión social les hacía pues dejar cada vez cosas más importantes, porque entonces iban subiendo de nivel. Eso les hace sentir a ellos bien. Les sube un poco la autoestima, porque en ese formato virtual ellos son importantes. En ese mundo virtual, ¿no? Sí, y ahí se enmaraña todo, ¿no? Es un poco la mezcla del grupo, la mezcla de la presión social, la mezcla del avatar, un avatar que a uno mismo le hace sentir muy bien, porque puede llegar a ser un avatar muy importante, ¿no? Con muchas herramientas, y entonces todo el mundo, por ejemplo, quiere jugar contigo. Eso a ellos les infla, ¿no? Y bueno, y a quien no le gusta, ¿no? Que le valoren.
¿Pueden estos juegos influir en la forma de ser de esos niños que se convertirán en adultos del futuro? Si tuviera una bola mágica, te lo diría. Uy, perdón. Sí, puedes beber un poquito de agua. No, lo comento porque yo no sé si no se coge a tiempo, ¿no?, esa adicción, o quizás el crear estos mundos paralelos, ¿no?, entre el mundo virtual y el mundo real. Yo no sé si trasladan de ese mundo virtual, en un futuro pueden trasladar algo al mundo real. Claro, estamos hablando todo el rato desde un punto de vista clínico, que es a lo que yo me dedico, entonces estamos viendo la parte más negativa de todo esto, pero es verdad que los videojuegos no son negativos de por sí. O sea, hay muchos videojuegos, por ejemplo, que se estudian y se crean para enseñar, que se utilizan en las escuelas, que... Hay otros videojuegos que no se hacen para ese fin, pero que lleva, por ejemplo, que la persona que está jugando pues gane creatividad. Por ejemplo, en el Fortnite la verdad es que parece ser que contribuye mucho a la creatividad de los jugadores. La destreza también, ¿no? A la destreza, eso es. O sea, no todo es malo. En su justa medida está bien jugar a los videojuegos, es pues no sé, una forma más de ocio, ¿no? Pues que a alguien le puede gustar más salir a bailar a la discoteca y a otro le puede gustar más jugar, ¿no? No tiene por qué ser peor o mejor uno que el otro. Claro, ¿qué pasa si eso se va al extremo, ¿no? Y, por ejemplo, hay algún niño o algún adolescente que podría tener... Claro, esto va unido a muchas más características o factores, esto no es solo A más B igual, o sea, hay muchos factores que se juntan. Entonces, alguien que pudiese tener una autoestima baja, por ejemplo, que además tuviese una personalidad muy tímida, con pocas habilidades sociales, que le costara relacionarse con la gente y que encontrara en estos videojuegos una forma de ser en ese avatar, que se siente valorado, que tiene un avatar bueno, que además los demás en ese juego le valoran, que muchos quieren jugar con él, que de repente, como es gente que no conoce pero que se relaciona con ellos a través de, ¿no?, hablar o escribir, está ganando en habilidades sociales, aunque son virtuales, ¿no?, pero él ahí se puede sentir bien, puede sentir que pierde la timidez, ¿no? Y claro, y podría ser que todo eso fuera un cóctel un poco peligroso. Probablemente esta persona no mejoraría en realidad en su autoestima en la vida real, ni en sus habilidades en la vida real, se convertiría, o sea, de hecho se encerraría mucho más y probablemente pues esto te puede llevar a una situación como los hikikomoris, no sé si te suena esta palabra, de los japoneses estos que se encerraban en la habitación y no salían de la habitación para nada, ¿no? Estos casos así ya muy extremos. En esos casos yo creo que no ayuda, o sea, no te ayuda a mejorar, por ejemplo, o sea, la autoestima que ganas dentro del videojuego es una autoestima como la que ganas en las redes sociales, colgando tus fotos en tus mejores poses y en tus mejores momentos, buscando likes de la gente, que muy bien si te valoran y tal, y en ese momento a ti te puede parecer que mejoras en autoestima y en imagen, pero eso no es real. Entonces, lo que sucede es que la gente no se siente... O sea, lo hace para sentirse bien, pero en realidad luego se dan cuenta que tampoco eso no les ayuda a sentirse mucho mejor, esos likes. Es muy fugaz ese sentimiento de bienestar. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Podríamos estar hablando horas, desde luego es un tema muy interesante y bueno, pues seguiremos investigando y los padres también deben de dar ejemplo, ¿verdad? También, a los más pequeños, sí, importante, eso es lo más ¿no? importante, sí. Si les decimos que no usen, nosotros también tenemos que controlar ese uso. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, María. Bueno, y nosotros ahora hacemos una breve pausa, nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos aquí en La Muga. Hasta ahora. Lorca Salud, líder en movilidad, la más amplia gama de scooters en Pamplona, las primeras marcas, única empresa autorizada en Navarra para el mantenimiento y reparación de las marcas líderes en scooters. En Lorca Salud disponemos de un amplio stock con entrega inmediata y financiación a su medida. Si hablamos de scooter, hablamos de Lorca Salud, en Avenida San Ignacio 10.